Buenas tardes, hermanos. Es un gran privilegio poder predicar las Escrituras y poder en esta tarde adorar al Señor juntamente con ustedes y clamar a Él, que Él se revele a nosotros por medio de su palabra. Y para eso les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro del profeta Ageo, en el Antiguo Testamento. Y el más difícil de este profeta no es el mensaje del profeta, pero es encontrar dónde está este libro. Porque estoy seguro que muchos de nosotros estamos acostumbrados con el libro del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento nos cuesta. Pero él está después del libro de Sofonías y antes del libro de Zacarías. Estamos ahí con tres grandes profetas, pero se llaman profetas menores. Pero si no encuentras este libro, mi esposa me ha recordado esta semana de que hay un pastor una vez nos dijo que hay un secreto, que si tú no lo encuentras rápidamente, hay algo en la Biblia que no es inspirado, pero ayuda mucho, que es el índice. Y allí lo puedes encontrar rápidamente, todos los libros, y hasta te dice la página donde está. Entonces, lo buscan en el índice Ageo, capítulo 1. Vamos a tratar los 2 capítulos de este libro y espero que el tiempo no sea difícil para nosotros, no nos impida tratar todo lo que podemos ver y sacar de este texto el tesoro que hay en los profetas menores del Antiguo Testamento. El profeta dice así en el capítulo 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Oramos. Señor, queremos edificar tu casa y queremos aprender de tu palabra cómo hacerlo. No queremos edificar sobre nuestra voluntad, sobre cómo queremos que tú seas glorificado. Queremos darte lo que hemos recibido y queremos que en esta casa tu nombre sea exaltado. Queremos, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestro medio. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, decisiones y prioridades. Es sabido que no pasa un día en nuestras vidas que debemos tomar numerosas decisiones. Tenemos que muchas veces decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿En qué camino voy a seguir? Algunas de estas decisiones no requieren ni siquiera esfuerzo. Lo tomamos a la ligera. Lo tomamos hasta mismo por impulsos. Hasta veces
decidimos tomar una decisión sin calcular el costo. A veces, nuestras decisiones son tan pequeñas que ni nos importan las consecuencias. Por lo regular, esta clase de decisiones no necesita ni mucho conocimiento, ni sabiduría, y no necesita ni siquiera consejo. Y uno las toma sin tener conciencia de las circunstancias, de lo que haya generado. Pero una cosa es cierta, cada decisión que tomamos, por detrás de ellas está tus prioridades, está tu corazón, que te dice por qué debes tomar esta decisión. Pero otras decisiones requieren de un análisis más detallado durante el cual debemos evaluar todos los factores que pueden influir en ellas. ¿Con quién me casaré? Yo tuve que evaluar todas las consecuencias. ¿Qué tipo de casa voy a comprar o voy a alquilar? ¿Qué coche puedo comprar? Ese proceso uno sufre, hay sufrimientos, porque hay incertidumbre, hay falta de sabiduría, hay limitaciones humanas y hay muchas veces la prisa, la ansiedad, el temor al error. Pero cualquier decisión, sea sencilla o complicada, sea de las cosas casi inconscientes o muy deliberadas, depende de algo bastante básico y muy básico. Las prioridades son normas que rigen la vida de cada uno de nosotros. Tú vas a tomar una decisión o ya has tomado esta decisión según tus prioridades. Y más que esto, si uno quiere dedicar a arreglar su vida, quiere hacer dieta, debe examinar los alimentos, qué tipo de alimento debo comer. La persona debe ser cuidadosa con su salud y escoger bien los alimentos que quiere comer. No va a comer cualquier cosa. Otras personas, por ejemplo, en el ámbito moral, tus decisiones en esta esfera van a ser de acuerdo con tu ser, con tu crianza. Tú vas a tomar decisiones de acuerdo a cómo fuiste creado por tus padres. Y quizás muchos no entienden las circunstancias porque sus padres no lo han enseñado. Y tuvieran que aprender por las malas decisiones. Entonces, las decisiones nuestras revelan nuestras convicciones. Sea cual área que tú debes decidir, cualquier decisión, todas revelan tus principios. Todos revelan lo que tú crees, lo que tú piensas. Revelan tu corazón. Pero el libro de Ageo es lo que vamos a ver. Es un pueblo que toma decisiones basadas en sus prioridades. Ha tomado decisiones. Y por lo tanto veremos también que no habían pensado o meditado en las consecuencias de estas decisiones. Simplemente, como un necio, tomaron sus decisiones. Pues ya en el primer capítulo, Ageo se nota que el remanente de Israel, aquellos que habían regresado de Babilonia a Jerusalén, vivían dominados por sus prioridades egoístas. Vivían dominados por lo que ellos pensaban que estaba correcto. Por esto, quiero empezar en esta mañana ayudando a nosotros a entender qué significa la palabra considerar. Y mira, es interesante que estamos llegando al mes de diciembre. Estamos entrando en este mes y quizás muchos de nosotros, no sé cuántos ustedes, pero muchas de las personas en los Estados Unidos, en Brasil, en Sudamérica, empiezan a hacer planes en el mes de diciembre. Empiezan a considerar qué voy a hacer el año siguiente. No, Marca y Eddie ya están pensando qué van a comprar para el bebé. Hay que empezar a pensar desde ahora. Pero
necesitamos considerar qué ha pasado este año y qué va a pasar en el siguiente. ¿Cómo planificamos nuestras decisiones durante el siguiente año? ¿Cómo pasas tiempo meditando en qué vas a hacer? ¿Cuáles serán tus decisiones? ¿Por dónde vas a ir? ¿Qué casa vas a alquilar? ¿Lejos de la iglesia, cerca de la iglesia, cerca de los hermanos o lejos de los hermanos porque no quieres tener comunión con nadie? ¿Ves? Son decisiones, pero que a veces tomamos sin considerar las consecuencias, ni las circunstancias, ni las personas que serán afectadas por estas decisiones. Pero tomamos las decisiones y al final nos quejamos que todo salió mal, porque no hemos considerado. En el diccionarios que he buscado esta palabra dice que es un acto de pensar, de tomar en cuenta, de considerar o medir o calcular las consecuencias de mis hechos y palabras. Es pensar sobre algo, analizándolo con mucha atención y prudencia. Es también pensar y creer basándose en algún dato que alguien o algo es y cómo se expresa. Es dedicar nuestra atención a alguien o algo y tener un concepto elevado de este o traerlo de acuerdo con él. Mira que, ¿cuántos de nosotros hemos estudiado esta palabra? Entonces no la uses de cualquier forma. Medítala. Considera principalmente el libro que tenemos en nuestras manos. ¿Cómo lo leo? ¿Cómo nos acercamos a las Escrituras? Y este es mi objetivo en esta noche. Que tú consideres lo que lees. Consideres los caminos del Señor. Consideres tu forma de alabar al Señor. Tus caminos, tus decisiones. ¿Quién tienes en cuenta cuando vas a tomar una decisión? ¿Quién te viene a la mente cuando vas a tomar una decisión? Y más que esto, tienes que considerar los resultados. Tienes que considerar los efectos que esta decisión puede causar, no solamente para tu vida, pero para aquellos que están cerca de ti. Yo tengo que cuidar con mis decisiones porque no afecta solo a mí, afecta a mi esposa, afecta a mis padres que están en Brasil, afecta a mis pastores, afecta a la iglesia, afecta a la misión a la cual sirvo, afecta a los hermanos que pagan la misión, afecta a las personas en el mundo que oran por mí. ¿Lo ves? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué voy a hacer de mi futuro? Va a afectar un montón de personas que están detrás de mí. Pero ¿quién está detrás de ti? Pero no solamente las personas están detrás de mí, Dios está delante de mí y tengo que rendirle cuentas de todo lo que voy a hacer. Por esto el libro de Ageo es fundamental, no solamente para mi vida personal, pero para mi vida como iglesia, como miembro de esta iglesia. Ageo llama al pueblo a considerar sus maneras por descuidar la edificación de la casa de Dios. Nos comunica el valor que daban para su relación con Dios mismo. Ageo está gritando para nosotros hoy día. ¿Cómo está tu relación con Dios? Con el Dios que venimos a cantar, cuán grande es Él. Cuán grande es este Dios para ti. Cuán grande es el Dios para nosotros cuando vamos a tomar una decisión. ¿Qué país voy? ¿Qué trabajo voy a escoger a trabajar? ¿Qué carrera voy a escoger? ¿Es grande Dios para nosotros cuando tomamos decisiones? ¿O es grande Él solo para sacarme del hoyo? ¿Es grande Él solamente para sanarme cuando tengo cáncer?
¿Es grande Él solamente para darme o Él es grande para ser adorado? Él es grande para vivirnos de rodillas delante de Él diciendo, tú lo mereces todo, Señor, y yo necesito tu ayuda. ¿Cuán grande es Dios para ti? ¿Cuán grande es Él? Hermanos, en nuestro texto quiero situarnos que este pueblo, Israel, no son diferentes de nosotros. Nosotros debemos mirar las Escrituras y es un espejo para nosotros. Santiago dice que cuando miramos a la Escritura nos vemos a nosotros. Entonces cuando ves en las Escrituras a alguien haciendo lo bueno, no somos nosotros. Pero si hay alguien que está haciendo lo malo, somos nosotros. Identifícate. Entonces en este caso, nosotros no somos lo bueno de la película, nosotros somos los malos y nos identificamos con este pueblo. Y para entenderlo, este caso, tenemos que entender en primer lugar que Ageo está hablando para un pueblo que había venido del exilio. Estamos hablando de más o menos en el año 586 antes de Jesucristo, mucho tiempo atrás. Este libro, tenemos que hacer un paseo por la historia de Israel. No puedo llegar y simplemente caer de paracaídas y decir, ¿qué está pasando aquí? No lo entiendo. ¿Por qué el profeta pone fechas? Él está diciendo algo que había pasado. Sabemos que Nabucodonosor vino a Jerusalén y eso tú puedes leer en Segunda de Reyes a partir del capítulo 24. Y por tercera vez, y de esta vez, Él destruyó las murallas, el templo y la ciudad de Judá. Él ha destruido todo lo que había. Y la mayoría de la gente de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Un pueblo que había abandonado al Señor, un pueblo que se había dado la espalda a Dios. El Dios que había sacado a ellos ya de Egipto y le había dado una tierra prometida para ellos, que durante 40 años lo habían llevado a ellos en sus brazos. No les faltó comida, no les faltó bebida, no les faltó ropa, nada, durante 40 años. Pero durante 40 años aún así fueron rebeldes al Señor y no entraron en la tierra prometida, ni siquiera Moisés. Pero su generación sí. Sus hijos, sí, lo entraron, lo disfrutaron de la tierra, disfrutaron de la bondad de Dios y construyeron un templo precioso en la época de Salomón, que cuando ellos tuvieran necesidad, lo mirarían a este templo y clamarían a Dios glorioso de este templo que habitaría y pondría su nombre en el templo y Dios respondería. Por tanto, el templo tiene un factor principal, importantísimo para este pueblo. Pero mira, en Segunda de Reyes va a decir, esto ha pasado por mandato de Dios mismo, para quitar de su presencia un pueblo que había escogido, para poner su precioso nombre en medio de ellos. Pero mira esto, la consecuencia de las decisiones y las prioridades de este pueblo. Pero ellos han pecado. Los pecados de Manasés, por la sangre inocente que habían derramado, llenando las calles de Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonarlos. La decisión de este pueblo ha llevado a Dios a llamar a Nabucodonosor y derrotar no solamente el pueblo, pero la ciudad. Toda la promesa de una tierra prometida ahora estaba devastada. El templo glorioso lleno de oro, cubierto de oro y plata, fue quemado, destruido. Y este pueblo pasa casi más de 60 años ya en Babilonia. Todos están acostumbrados con la vida en Babilonia. Mira, 60 años. ¿Cuántos aquí tienen más de 60 años? Tenemos una congregación joven. Pero miran, piensen que este pueblo, y lo puedes ver en el libro de Esdras,
Dios levanta el rey Ciro para derrotar Babilonia, y a través de este rey, él emitió un decreto en el año 538 antes de Cristo que permitía a las naciones exiladas en Babilonia, no solamente Israel, pero con todos los reinos que estaban ahí, podían regresar a sus ciudades donde habían crecido y construir el templo. Esto podemos ver en Esdras capítulo 1 hasta el capítulo 4. Cuando el pueblo de Israel escucha esto, más o menos unos 50,000 peregrinos judíos regresan a Judá para construir el templo. El propósito de ellos no era ir de vacaciones. El propósito era construir el templo. En el 7º mes, Esdras nos va a contar, el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué guiaron el pueblo a la construcción de un altar para adorar a Dios. Luego, en su segundo año, el pueblo puso los cimientos del nuevo templo, en Esdras capítulo 3. Pero este esfuerzo se detuvo durante los siguientes 16 años. Durante 16 años este pueblo tuvo que estar parado porque los samaritanos, que por eso entendemos en el Nuevo Testamento que los samaritanos eran enemigos de Dios, el pueblo judío no tenía amistad con los samaritanos, porque cuando ellos habían regresado del exilio, estos bendecidos samaritanos vinieron a molestarles. Déjame ayudarte, pero ayudarte para destruir y no para construir. El pueblo entonces no lo ha permitido. Ellos hicieron chismes para el rey de Babilonia, y el rey persa en aquel momento dice: no, paren la obra. Jerusalén no va a ser construida, el templo, los muros no serán edificados, se quedan todo como estén y la obra va a parar. Pero Esdras nos va a decir que el pueblo entonces empezó a construir sus casas. Ageo también nos va a decir eso. Hermanos, 16 años han pasado y este pueblo ahora estaban viviendo para sí. Bueno, si ya no podemos construir el templo, si hay tantas persecuciones y dificultades, vamos a vivir para nosotros. Y este es el contexto que llegamos en el libro de Ageo. Y por eso queremos ver 5 cosas en este libro, si el tiempo nos va bien, porque es mi enemigo, como los samaritanos. Pero miren esto. En primer lugar, Ageo lo que va a hacer es desafiar nuestro amor por la comodidad personal por encima del sacrificio del reino. Mi casa y la vida de vosotros están en ruinas. La casa de Dios era un ejemplo de cómo estaba la vida de estos habitantes de Jerusalén. En segundo lugar, la reacción del pueblo. Cuando Dios habla, el pueblo se arrepiente y reconstruye el templo y empieza a trabajar. La evidencia del arrepentimiento del pueblo fue empezar a trabajar. El arrepentimiento trae una acción. En tercer lugar, el mensaje de Dios acerca del nuevo templo. Transformaré la vida de ustedes cuando el templo esté construido. Hay una consecuencia nuestra. Ageo muestra la bendición de la presencia de Dios cuando su pueblo obedece. En cuarto lugar, la situación de la maldición en bendición. Dios cambia un momento de maldición en bendición. Ageo nos recuerda que no nos desalentemos por la apariencia exterior, ya que lo mejor está por venir. Dios siempre tiene esperanza para su pueblo. En el último lugar, la verdadera promesa de Dios escatológica. Nuestra promesa aún está por venir. Y es esta la promesa que nos debe llevar a servir al Señor. Por tanto, en primer lugar, del capítulo 1, del versículo 1 al 11, el Señor ha dicho así a su pueblo. El pueblo dice: todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. El pueblo está diciendo: Señor, hoy día lo más importante es mi casa y no la tuya. En aquel mundo, los templos eran el centro de la administración de la vida política
judicial, social y religiosa de una nación. Todo se administraba por medio del templo. Era la Casa Blanca de Judá. De allí tendrían que administrar todas las cosas. Y no tener un templo significaba que no había un rey ni administradores. Y este es el corazón de las personas. En otras palabras, reconstruir el templo de Dios simbolizaba su gobierno en la vida de su pueblo. Y eso le daba una identidad delante de las naciones. Es esto lo que tenemos que entender cuando miramos el Antiguo Testamento. El pueblo se relaciona con Dios por medio del templo. El templo es la identidad no solamente para el pueblo, pero para las naciones. Era un testimonio para las naciones. Pero la pregunta más importante aquí es, ¿de quién es la casa más importante? Para ti hoy día, ¿cuál es la casa más importante? ¿La tuya o la de Dios? Vamos a ver cómo ha respondido este pueblo. Las dos veces el pueblo responde, la mía. Este pueblo y sus líderes están diciendo, mi casa es más importante, Señor. La pregunta del Señor es muy clara. ¿Por qué es hora de trabajar en sus hogares y no en mi casa? ¿Por qué gastáis vuestro tiempo, vuestro dinero, vuestras intenciones en vuestra casa y no en la mía? Sus prioridades fueron reveladas por sus actitudes. La relación con el templo reflejaba su relación con Dios. Al no construir el templo demostraba que su relación con el Dios estaba rota, estaba fuera de los padrones. Y no solo esto, el hecho de no tener una relación con Dios significa que este pueblo está bajo maldición. El no trabajar para Dios, el no servir a Dios, está diciendo que estás sirviendo a otro Señor. Estás obedeciendo a otro Señor y estás bajo maldición. El Señor ya les había prometido que la desobediencia tiene sus consecuencias. En Deuteronomio 28, Dios, cuando Él había dado la ley al pueblo, Él dice, si me obedeceres, comeréis lo mejor de esta tierra. Pero si no, todas las plagas, todas las maldiciones, todo lo que yo había dicho vendrán sobre vosotros. ¿Has parado para pensar en eso? Que la desobediencia tiene consecuencias. ¿O estás pensando que Dios va a pasar por alto como un padre insensato hace con sus hijos? Dios no es así. Este no es el carácter de Dios. Y uno de los efectos de estar bajo maldición es estar confundido. Es estar desorientado, sin dirección y sin entendimiento. Es ser un necio. Es golpear la pared todo el tiempo y perder la dirección de la vida. Es esto lo que vemos en el mundo. Personas bajo la maldición de Dios no saben dónde van. No saben lo que hacen y por qué viven. Esto fue el caso aquí. La maldición de Dios afectó la comida, la bebida, la ropa, el dinero de la gente y sus emociones controlaban sus decisiones. Y sus decisiones desagradaron a Dios porque no le van en cuenta su voluntad. El hombre bajo maldición vive cavando un pozo hondo cada día hasta llegar al infierno. ¿Cuáles son tus prioridades en este momento? ¿Estás bajo, tus emociones están bajo tu voluntad o bajo la bendición del Señor? La cuestión hasta ni era dinero. Ellos estaban trabajando, pero ponían su dinero en sacos rojos
Pero Ageo aquí dice al pueblo, reflexionen, deténganse, paren lo que estáis haciendo, repensen los detalles de por qué están aquí, cómo han desempeñado sus responsabilidades, entiendan sus caminos. El pueblo empezó a quejarse. Bueno, yo trabajo duro durante toda la semana, 45 horas por semana, sábado y domingo, hago horas extras y no puedo llegar al final del mes. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo ayudar a toda mi familia si cobro bien? ¿Por qué como? ¿Me visto? ¿Por qué como y no engordo? ¿No estoy satisfecho? ¿Por qué yo me visto y tengo frío? ¿Por qué mi vida no me trae placer si tengo todo? Esto es lo que pasa con nosotros. Pero ¿qué ha pasado con este pueblo? Un pueblo que fue precisamente para adorar a Dios y construir este templo. Ahora lo que están haciendo es vivir para ellos mismos. Lo que están diciendo es, yo voy a construir para mi Dios. Y mi Dios ese soy yo. Mi Dios y mis prioridades son lo que yo necesito y lo que yo quiero. Su atención, su foco, su visión ya no estaba más en Dios, sino en sí mismos. Sus prioridades eran sus hogares. ¿Cómo voy a construir? Esto es lo que estaban gastando su dinero. Esto es lo que estaban gastando tiempo, día tras día. Trabajando para sí mismos, para su confort personal, encima de la gloria de Dios. Y es importante notar que el desafío de Ageo no es para los típicos reincidentes, rebeldes, digamos así, pero él está dirigiendo su texto para hombres fieles. Imagínense que este pueblo que fueron llamados para hacer un nuevo éxodo. Pero ahora este éxodo no era por una tierra que fluía leche y miel. Imagínate con Moisés, Dios dice, Moisés llega para el pueblo, dice, aquí somos esclavos y ahora Dios está prometiendo una tierra buena, donde seremos libres, donde sembraremos lo que hay, lo de mejor en el mundo. Nuestra tierra es la mejor. Pero el caso aquí es al revés. Imagínense aquí, no hay muchos venezolanos y el gobierno español llega para ustedes y dicen, mira, yo quiero ahora enviar a los venezolanos para Venezuela porque ya hemos destruido Maduro, ya no está más Maduro y vamos a tener que construir la ciudad. Pero imagínense que ustedes ya han vivido más de 60 años aquí en España, cobran en euros, ¿no? Tienen sus vidas bien confortables. Y muchos de ustedes van a decir que vaya otro, porque allá el país, este presidente ha dejado todo destrozado, está todo destruido, la tierra no hace nada, sembramos y no vamos a recoger lo que debemos, aquí tenemos trabajo, aquí hay industria, aquí hay lo mejor. Entonces los que regresaron para Jerusalén eran hombres que estaban dispuestos a servir al Señor. Pero quizás estas personas que han regresado ya tenían hijos, nietos, y estos nietos dijeron a ellos, yo no voy, yo estoy acostumbrado con esta tierra, y quizás algunos viejitos tuvieron que ir porque amaban a su Señor, porque amaban y habían visto cuán poderoso es Dios y lo que Dios había hecho por ellos. ¿Por qué crees que la reconstrucción del templo entonces sería una ofrenda aceptable para Dios y tan importante para el Señor? ¿Por qué entonces Dios quiere sacar a este pueblo de la comodidad para que empezaran a trabajar? Para que empiecen a construir. ¿Qué es un templo? Yo sé que para nuestros pensamientos un templo no es nada. Un templo nosotros no pensamos, no tenemos la mentalidad de templo, de casa. Pero para ellos era importante. La reconstrucción del templo sería una declaración clara y pública que todavía querían y valoraban a Dios. Construir este templo era decir, Señor, te valoramos, te queremos, te exaltamos. Sería una marca de su fe
en Dios y el reconocimiento de su prioridad y de su propia identidad. Lo que ellos estaban diciendo a las naciones alrededor es: no tenemos identidad. Somos de aquel que es más fuerte que nosotros. No somos básicamente de nadie. Por eso tenemos que entender que el templo realizaba un papel fundamental en esta iglesia, en este pueblo. El templo era entonces el símbolo de que Dios vivía entre ellos, pero ellos le estaban abandonando a su Dios. El templo era una señal visible, no solamente de quién era Dios, pero del pacto que Dios había hecho con ellos, que representaba su continuo favor hacia ellos y su continuo designio de cumplir sus promesas. Construir un templo significaría: Dios va a cumplir lo que nos dijo. Pero ahora para ellos no era así. En nuestra era materialista, ¿qué tan fácil es para ti o para el pueblo de Dios perder de vista las prioridades del Evangelio y centrarse en las agendas personales que en la agenda de Dios? Es más fácil para nosotros buscar primeramente nuestro reino que buscar el reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:36, buscad primero el reino de Dios y no en las demás cosas les serán añadidas. Pero nosotros hacemos al revés. Esto es el mensaje de Ageo para nosotros hoy día y la importancia del culto a Dios, la devoción correcta hacia el Señor. Si el templo en el Antiguo Testamento significaba la presencia de Dios y la reconstrucción y el trabajo del templo representaba también un compromiso con el Señor. Hoy día, ¿quién es nuestro templo? Para nosotros hoy, decir esto, que tenemos que construir el templo, algunos han pensado que tenemos que de verdad construir un templo de piedra grande, precioso, pero no es este el caso. Puede que no seas culpable, hermano y hermanas que está aquí, de la reconstrucción del antiguo templo en el Oriente Medio, pero eres igual de culpable de descuidar al que Dios quiere. Hoy el templo de Dios es la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios, la morada del Señor. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Cristo es la iglesia del Señor. Cristo es el templo. Cristo Jesús es la morada de Dios. Y nosotros somos sus miembros. Nosotros hacemos parte de este cuerpo. Pero si descuidas a Cristo, Dios nos juzgará un día de cómo estamos cuidando a Cristo. Y la pregunta para nosotros hoy es: ¿estás descuidando a Cristo? ¿Cómo cuidas del cuerpo de Cristo? ¿Cómo trabajas para el cuerpo de Cristo? Si dices ser miembro del pueblo de Dios, ¿cómo cuidas o cómo estás cuidando la casa de Dios, que es la congregación de Dios? ¿Por qué crees que serás menos culpable que el pueblo de Israel si no cuida de la casa de Dios? ¿Cuánto te importa la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la escala de valor de la iglesia de Cristo para ti hoy? No ayer, hoy día. Quizás a los hermanos que están en casa mirando en el Zoom, ¿cuánto cuesta, cuánto vale la iglesia para ustedes? Si no están aquí, si no están trabajando para la iglesia, para edificar el templo de Dios, quizás Dios está hablando contigo. ¿Cuál es el valor de la iglesia para ti? Quizás estás en una relación en la que no estás confiando en Dios como sabes que deberías. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo en la iglesia de Cristo? ¿Cómo estás invirtiendo tu dinero
en la iglesia de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo te dedicas o inviertes en la casa del Señor? Pero más que esto, la pregunta es, ¿cuánto te comprometes para edificar la casa de Jesucristo? ¿Cuál es el nivel de compromiso que das a la iglesia? Lucas nos va a decir a los hombres que se excusaban cuando Jesús le ha llamado para seguirlo. Estos hombres les daban excusas y le decían, Señor, te seguiré a donde tú quieres, a donde quieras que vayas. Pero déjame primero ir a mi casa y a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos, dijo Jesús. Pero tú ven y anuncia por todas partes el reino de Dios. A otro dice, te seguiré, Señor, pero primero permítame despedirme de los de mi casa. Pero Jesús dice, nadie que después de poner la mano en el arado y mira atrás, es apto para el reino de Dios. Hermanos, si has puesto la mano en el arado y dices, Señor, excúsame, que voy a hacer otra cosa, no tengo tiempo ahora, pero ya te seguiré. Es esto lo que Satanás está diciendo a la generación de hoy, a los jóvenes. No sirvas al Señor ahora. Tú tienes tiempo para servir. Vive tu vida primero y cuando seas mayor, podrás seguirlo, podrás servirlo. Pero cuidado, cuando seas mayor y decidas, ahora quiero servirte, Señor, entonces Satanás dirá, ahora ya eres viejo. Ahora ya no tienes fuerza. Ahora ya no tienes más el tiempo. Ya no tienes más la resistencia, la salud misma. Cuidado. Cuidado con lo que estás haciendo. Dios exhorta a su pueblo. Piensa cuidadosamente en sus caminos. Considera que tu falta de compromiso e entrega está llevando a tus dificultades financieras. Dios dice que piensas cuidadosamente en tus caminos. Considera esto. ¿Está Dios en el centro de tus deseos o es reiteradamente descuidado por el verdadero centro de los deseos del corazón de Dios? El deseo del corazón de Dios es su pueblo, tanto que ha enviado a su único Hijo a morir por nosotros, no para que vivamos más para nosotros mismos, sino que para que vivamos para Él y por Él. Piensa bien en tus caminos, dice el profeta 5 veces. Considera, ¿a dónde va la mayoría de tu tiempo? ¿A qué te has comprometido con tu agenda y tu calendario? Cuando hacemos el trabajo de ayudar a las demás personas, ¿cómo podemos ayudarnos unos a otros a obtener la victoria sobre nuestro pecado si no trabajamos para conocernos unos a otros en la iglesia? Uno puede preguntar, ¿vale? ¿Cómo puede edificar la iglesia? Empiezas por conocer tus hermanos. Empiezas por conocer la necesidad de tu hermano que está sentado a tu lado. Empiezas, antes de conocerlo, a estudiar las Escrituras. Porque ¿cómo vas a ayudar a tu hermano si no conoces las Escrituras? Si no conoces al Dios de las Escrituras, ¿cómo vamos a ayudar unos a otros? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo de disciplinar, discipular, animar, escuchar, orar, instruir, si no meditamos en la palabra del Señor? Tenemos manos a las obras, tenemos en qué trabajar, tenemos que trabajar, pero faltan personas. Faltan personas dedicadas al trabajo del Señor. Ageo está llamando a nosotros a una construcción y a un compromiso. No a construir un templo para reuniones en la iglesia. Los edificios de las iglesias hoy no deben equipararse con el templo del Antiguo Testamento. No es esto que el Señor está preocupado. Su visión es cómo edificamos el cuerpo de Cristo. ¿Estás comprometido a esto? En segunda razón, mira cómo el pueblo se arrepiente. Mira cómo el pueblo en el versículo 12 dice, yo
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote y todo el pueblo, todo el resto del pueblo, oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y mire el resultado de escuchar la palabra de Dios. Y todo el pueblo temió delante de Jehová. Y no solo eso. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová a todo el pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Mira, desde que Ageo empiezas a hablar esto, el pueblo lleva 23 días para empezar a trabajar. Y en 23 días trabajan el templo y reconstruyen principalmente las murallas de este templo. Los líderes y la gente aceptan la palabra de Ageo y empiezan a trabajar. Actuaron en consecuencia de lo que estaban escuchando. La maldición de Dios no es una señal de que Él haya rechazado su pueblo, sino que más bien nos muestra su amor. Cuando Dios disciplina a su pueblo, no es para destruirnos, no es para rechazarnos de todo. Es para que pienses y consideres tu camino, lo que estás haciendo. Por esto, no siempre, pero cuando hay un problema en nuestra vida, lo que Dios está haciendo es despiértate. Despiértate tú que duermes, dice Pablo en Efesios. Despiértate. Si algo está pasando en tu vida, es para que despiertes y vengas al Señor. Y más que esto, mientras la gente obedecía humildemente la palabra y comenzaban a trabajar, Dios le empezó a ayudar. Dios empezó a ayudar a este pueblo. Y mire, en hebreo las palabras enviado y trabajar son similares. El uso combinado de estas palabras nos recuerda que una profecía no es una bendición para ser admirada, sino una instrucción que debe ser llevada a la acción. Cuando Dios habla, no es solamente para que aplaudamos, es para que trabajes, es para que sirvas. Cuando Dios habla a su pueblo, es para sacarle de la comodidad y llevarles a trabajar. El pueblo escucha la voz del Señor y fue fiel. Habiéndose negado a sí mismo, regresaron a trabajar. Hermanos, este es el desafío que Ageo tienes para ti y para mí hoy día. Lo que llevó a este pueblo a trabajar fue escuchar la misericordia de Dios, la gracia. Cuando Dios disciplina a su pueblo es una gracia. Es una misericordia que Él está llevando hacia nosotros. Pero no solo Dios está diciendo que ellos están mal. Dios está diciendo, aunque ustedes están mal y merecen ser castigados, yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo. Por eso no necesitas salir de aquí desanimado. No estoy haciendo nada para la iglesia. No estoy haciendo nada para ayudar a los hermanos. No discipulo. No soy discipulado. No tengo comunión con los hermanos. No leo la Biblia. No oro. No hago nada y digo que soy cristiano. No es para que salgas de aquí diciendo, voy a ir al infierno. Salgas de aquí pensando que debes retornar a Cristo. Debes venir al Señor y decir, Señor, he vivido una vida mundana hasta aquí. Tú me has salvado. Tú has transformado mi corazón. Y tú aún dices que estás conmigo. Tú aún dices que quieres prosperarme. La presencia de Dios resulta el despertar, resulta la motivación. Y es esto lo que quiero motivarlos a ustedes, a despertar del sueño. El pueblo reconoce que el Dios que les ha traído a la tierra otra vez es el que controla el mundo, la naturaleza. Él controla todas las acciones. Él es el Dios que gobierna sobre todo. Y por eso merece honra y gloria y servicio y obediencia. Podemos decir que uno de los principales logros de nuestro texto fue el hecho de que la gente empezó a trabajar en equipo. El pecado lo que hace es hacerte individualista, trabajar para ti mismo,
trabajar para tu casa. Pero el creyente transformado por el Señor y bajo la bendición del Señor, lo que hace es trabajar en equipo, en el cuerpo. Este pueblo empieza a trabajar en la construcción de la casa del Señor, unidos, contrastando con las acciones anteriores, cuando trabajaron cada uno por sí mismos. Ahora el pueblo está comprometido no solamente con Dios, pero unos con los otros. Esta es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de Tesalónica, esa es la iglesia del Nuevo Testamento, del libro de Hechos. Trabajaron juntos, vendían sus posiciones para el bien mayor de la iglesia. Es el bien mayor de la iglesia que queremos. Mira, y la solución estará muy clara para este pueblo. La solución era levantar y trabajar. La solución era salir de mi casa, de mi confort, de todo lo que yo tenía para empezar a trabajar. Y el Señor promete estar con ellos. Y estuvo, así como estuvo durante 40 años. Mira, en el versículo 13 del capítulo 1, Dios les recuerda esto. Es esto lo que trae el arrepentimiento. Que el Señor promete estar con nosotros. Dios no ha olvidado su pacto de estar con su pueblo. En segundo lugar, en el capítulo 2, versículo 5, el Espíritu de Dios habitaría entre ellos. Y de esta forma eliminaría cualquier motivo de temor. Aunque ellos temían a los pueblos alrededor de ellos, pero el Espíritu de Dios le ha dado coraje para construir el templo, osadía, denuedo, para seguir trabajando. El Dios del universo y todos los reinos de la tierra llenará el templo con el tesoro de estas naciones. Todos estos hombres vendrán y entregarán sus tesoros para el Dios de toda la tierra. Esta es la promesa que el Señor le ha dado a ellos, y esto le ha llevado a ellos a amar al Señor y a arrepentirse. Pero la verdad, aquí está la doctrina del arrepentimiento. Teológicamente, ¿qué significa arrepentirnos de nuestros pecados? El libro de Ageo nos explica. Observe por un momento los varios aspectos del arrepentimiento. Primero está la acción del arrepentimiento. El pueblo obedeció al Señor después de haberle desobedecido. El pueblo obedeció. Hermanos, no existe arrepentimiento sin obediencia. Si nosotros hemos orado hoy día por confesión de pecados, pero si sigues en tu camino de desobediencia, es una evidencia que no te has arrepentido de verdad. En segundo lugar, hay una motivación de arrepentimiento. El pueblo temió al Señor. Esto es lo que motivó el pueblo. El temor. El temor al Dios que es grande. Y la causa del arrepentimiento fue que el Señor avivó el espíritu del pueblo. El Señor tuvo activo en todo esto. Fue el Señor que empezó. El Señor llegó a ellos. El Señor envía la palabra a Ageo. El Señor exhorta a su pueblo, pero el Señor también aviva a su pueblo. Si no eres un cristiano, ¿cómo has respondido hasta ahora a estas preguntas sobre en qué está invirtiendo tu vida? Si tú no eres un hijo de Dios hoy día, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está el tesoro mayor de tu vida? ¿Es Cristo? ¿Es ganar dinero? ¿Es tener una vida próspera y pasar la eternidad en el infierno? ¿O es venir a Cristo arrepentido y negarte a ti mismo, creer y arrepentirse de tus malas obras y tener la vida eterna? Para nosotros los creyentes es una locura dejar que la ansiedad que acompaña las necesidades materiales domine nuestros corazones. Es necedad. Y eso es lo que comunicó la gente del templo de Ageo. Oh amigos, si tú estás aquí, este es el momento de arrepentirte. Este es el momento de buscar a Dios. Vuélvete de tu vida egoísta y céntrate en Dios. Arrepiéntete de tu relación
egoísta con Dios. Dios no es un Papá Noel que viene a darte regalos. Dios es un Dios a lo cual debes comprometerte con Él en amor y con su iglesia. Y debes dar tu vida. Cristianos, al revisar tu propia vida, ¿cómo está tu vida de arrepentimiento? ¿Cómo estás tu vida delante de tus pecados? ¿Cómo aborda tus pecados? ¿Cómo estás obedeciendo a Dios? ¿Qué le impide de obedecer a Dios en estas áreas? Si no estás obedeciendo a Dios, hoy día es ser un necio. Y para el mundo no estás representando a Dios. Si has sido despertado por el Señor, como fue Israel, debes actuar. Y si eres un cristiano verdadero, regenerado por el Señor, transformado tu corazón, la pregunta es, ¿cómo está tu compromiso con la verdad? Tu compromiso con Cristo, tu compromiso con Dios. ¿Cómo refleja tu compromiso con el Señor si no participas del cuerpo de Cristo? Si no trabajas en el cuerpo de Cristo. Y quiero darte algunas orientaciones, ayudas sencillas que nos ayudarán a cultivar una vida de arrepentimiento. En primer lugar, estudia la palabra de Dios. Hermano y hermana, dedícate a estudiar la verdad. Miras cómo Dios corrige su pueblo. Así como la gente de la época de Ageo, Dios nos está corrigiendo diariamente. Considere la naturaleza de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? No solamente lo que Él puede hacer por ti o lo que Él ya hizo, pero estudia los atributos de Dios. Dios es amor. Dios es perfecto, es inmutable. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso, está en los cielos y no necesita de nada ni de nadie. Estudies el carácter de Dios y la medida que considere más quién Él es, encontrará más listo para someterse a Él. Cuanto más conoces a Dios, más quiere decir, yo quiero servir a un Dios así. Yo quiero negarme a mí mismo para un Dios todopoderoso y yo puedo descansar y confiar en Él con todo mi corazón. Porque Él es mi prioridad. Por esto cada día necesito renovar mi mente. Pero también necesito orar para que Dios despierte mi afecto por Él. Ores para que Dios despierte en ti un amor genuino por Dios, no solo en palabras, pero en hecho y en verdad. Ores por esto. Si no tienes deseo de estar tiempo con Dios, dedícate a orar. Clame por ayuda. Busque sabiduría en los líderes de la iglesia y dile a ellos, mira, yo no tengo deseo de Dios, ayúdenme. Yo no tengo deseo por la iglesia, ayúdenme, ¿qué hago? No te quedes en el mundo que está. Ore para que Dios te dé oídos para escuchar la palabra. Ore y prepare tu corazón para escuchar. Yo sé que estoy casi 45 minutos hablando. Prepare tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Este es un trabajo. No es solamente venir a los domingos y sentarte y escuchar una prédica animadora. No es esto. No estamos aquí para animarte. O solamente para hacer un culto motivacional. No queremos que salgas de aquí saltando y cantando. Queremos que salgas de aquí pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida delante de todo lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo voy a vivir mañana? ¿Cómo voy a llegar delante de mis colegas de trabajo? ¿Qué voy a decirles? ¿Cómo voy a vivir? Ores. Es muy importante para nosotros preparar nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor. No venga el domingo de cualquier manera, hermanos. No vengas aquí y decir que bueno, que puedo escuchar 30 minutos del sermón y me voy a casa bien. Hermanos, esto hace un psicólogo. Pero nosotros estamos preocupados con tu eternidad. Tienes que salir de aquí convencido que vas al infierno, vas al reino de Dios. ¿Dónde vas? Todo lo que hacemos los domingos
Es para que te encuentres con Dios y lo ames. Lo hacemos para construir la iglesia del Señor. No solamente para que salgas bien. Por esto el mensaje del Señor transforma su pueblo. El mensaje del Señor transforma la iglesia, como vemos en el capítulo 2. Mientras aquellos hombres estaban preocupados por cómo estaba este templo, cómo era este templo, el Señor no solo estaba preocupado que ellos irían a trabajar, el Señor quería estar en medio de ellos. El Señor quería ser adorado, no solo por buenas paredes, bonitas paredes, por un templo grande y bonito. No era esto, porque para ellos el Señor dice que era como nada. Este pueblo empezaron a mirar el templo y decir, este templo es pequeño, ni tenemos oro, ni tenemos la riqueza de Salomón. Pero Dios no estaba preocupado con esto. Dios estaba preocupado que ellos debían recordarse y confiar en el Señor y trabajar para Él, porque nuestro trabajo en el Señor no es vano. El Señor no está preocupado en cuántos miembros vamos a tener en la iglesia. El Señor está preocupado que la iglesia Vida Nueva sea una iglesia madura. Una iglesia que entiende el Evangelio y predica el Evangelio a las naciones y deja que Él haga la obra. Él traiga personas. Es esto lo que debemos hacer. Y nosotros debemos prepararnos para que cuando las personas lleguen aquí, les representemos a Cristo. Hablemos de quién es el Señor. Y para que la comunidad alrededor de esta iglesia reconozca que aquí hay una iglesia que no viene solo para pasarlo bien. Viene para aprender quién es Dios y multiplicar esta palabra en el mundo. Y avanzar en el reino, en el mundo. Y traer el deseado de las naciones para toda la gente. Que vengan a escuchar la palabra del Señor. Pero no solo esto, hermanos. El Señor, en el capítulo 2, versículo 9, cuando el pueblo empieza a trabajar, cuando el pueblo empieza a pensar lo que está haciendo, la gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz. Mira, mientras trabaja para ti mismo y Dios no es la prioridad para tu vida, no tienes paz. No tienes consuelo, no tienes gozo, porque estás trabajando para ti en un reino que acabará. Tu casa un día va a acabar, tu vida va a acabar. Nuestras vidas son limitadas, pero trabajar para el reino de Dios es paz porque es un reino eterno. Es un reino que vivirá para siempre. Es un reino que no tiene límite. Y esto es lo que Dios hace. Dios transforma la maldición en bendición. Que esa es nuestra parte 4 de nuestro estudio en el capítulo 2, del 10 al 19. Ageo nos recuerda que no nos desalentemos por la apariencia, sino que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. El profeta Ageo recuerda a los sacerdotes que la impureza es más contagiosa que la santidad. Este pueblo no solamente estaba ofreciendo, que iba al templo, que no existía, solo había un altar, pero estaban solamente haciendo sacrificios vanos, religiosos. Dios no quiere que tú vengas aquí solamente para hacer un sacrificio y volver a tu casa y pensar que todo va bien. El Señor quiere un corazón contrito y humillado, como ha orado nuestro hermano Norville. El Señor quiere que veamos a Él en adoración. Por eso Él dice que tenemos acceso por medio de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mi sacrificio hoy delante de Dios es una vida en Cristo. Yo solo puedo llegar a Dios de forma perfecta por la obra del Señor. Yo no puedo adorar a Dios como me da la gana. No puedo solo cantar las canciones que más me gustan, porque el culto no es para nosotros. La alabanza no es para ti. Las oraciones no son para ti. La predicación no es para mí. Es para Dios. El servicio en la iglesia no es solamente para vernos una iglesia que funciona. Es para la gloria de Dios.
¿O estamos haciendo en amor a Cristo o estamos haciendo para nosotros? ¿O estamos haciendo solamente para competir con las otras iglesias? ¿Quién tiene la iglesia mejor o más grande? Pero la verdadera promesa de Dios es escatológica. Es una iglesia que espera triunfante hasta que Jesucristo regrese. Esta es la esperanza que Cristo tiene para nosotros. Esta es la esperanza que Dios tiene para su pueblo. Él regresará. Él regresará y es por esto que trabajamos. Es para esto que nos fatigamos en trabajar, porque Cristo regresará por su pueblo. Cristo regresará por su iglesia. Nosotros somos la novia de Cristo. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo tratas la novia de Cristo? ¿Es la novia del Señor Jesucristo tu prioridad? ¿O es tu trabajo? ¿Es tu bienestar? ¿Eres como este pueblo de Ageo en el año 521 que vivían para sí mismos y su cosecha estaba mal, sus vidas estaban mal? ¿O eres tú este pueblo en el capítulo 2 trabajando para el Señor, trabajando para el avance? La pregunta que debemos hacer: ¿te deleitas en obedecer a Dios? Y le gusta estar con aquellos que se deleitan en el Señor también, para recibir la bendición. Quiero decirte a los hermanos que quizás no vienen a la iglesia o no están comprometidos con la iglesia. El Señor ha prometido derramar su bendición en la comunidad del pacto. Aquellos que no hacen parte de la comunidad de Cristo, que están viviendo en la iglesia, infelizmente están necios delante del Señor. Son considerados necios. Y quizás el Señor al final, cuando Él venga a regresar su novia, Él te va a decir: perdóname, pero no te conozco. ¿Has vivido tu vida para ti? ¿Tuviste tus bienes en este mundo? ¿Tuviste todo lo que quisiste? No viviste para mí, no viviste para mi casa, no viviste para mi pueblo, no tomaste en cuenta mi voluntad, no tomaste en cuenta todo lo que yo quiero. Y es triste ver que muchos que están en nuestro medio, la puerta estará cerrada porque no están comprometidos. Pero Apocalipsis nos dice: en las nuevas de Jerusalén no viene ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerá a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada que esté inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solo estos, los que están escritos en el libro de la vida, entrarán en esta ciudad. No estoy predicando una salvación por obras. No estoy predicando algo que tienes que servir a la iglesia de Dios para que Dios al final te salve. Tú trabajas en la iglesia, edifica el cuerpo de Dios, de Cristo, porque eres salvo. Solo vas a trabajar, solo vas a ser comprometido como un miembro comprometido en la iglesia si realmente has entendido el Evangelio. Si realmente has entendido que Cristo dejó su gloria, dejó su vida para venir a humillarse en esta tierra, morir en una cruz, primeramente a caminar con hombres que le rechazaron, con hombres que le dieron la espalda y le abandonaron el momento más crucial de su vida. Este es el Dios que bajó de los cielos a lo más bajo de esta tierra, a morir por hombres pecadores, como tú y yo. Y Él resucitó al tercer día para que yo no viva una vida cómoda para mí mismo, sino que viva para Él. Para que niegue a mí mismo y entregue mi vida al Señor. Tampoco estoy diciendo que debes vivir una vida pobre.
Ahora no voy a trabajar, ahora solo voy a gastar todo mi dinero en la iglesia. No es esto, has entendido todo mal. Si sales de aquí y mañana vendes tu casa, tu coche, se entrega a Peter, no es esto lo que estoy diciendo. Estoy diciendo de prioridades. Ageo no está diciendo que este pueblo no debería construir su casa, pero la prioridad de sus vidas era entregar al Señor. Su prioridad era edificar la casa del Señor y a la vez podrían construir su vida. El Señor no quiere que vivamos en la calle. El Señor no quiere que dejamos todo nuestro dinero, trabajo y solo servimos a Él. El Señor quiere que la prioridad de nuestra vida sea Él. Quiere comamos, quiere bebamos, quiere hacer cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y por tanto, todo lo que estamos haciendo debemos preguntar, ¿estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿O para mi vanagloria? ¿O para mi exaltación? ¿O para que yo sea visto? Por esto, algunas preguntas de reflexión. ¿Cuándo te comprometerás con el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo te comprometerás con el Cristo mismo? ¿En qué áreas de tu vida estás ocultando a Cristo? ¿Qué parte de tu vida vives para ti y otra parte los da al Señor? ¿Realmente crees que la forma que vives es lo mejor para ti? ¿Qué tan importante es tu comodidad material? ¿Qué tan importante es solamente vivir para tus ganancias? ¿Estás o estarías dispuesto a renunciar a Él por el bien del Evangelio? ¿Cuáles son los ídolos materiales que están en tu corazón? ¿Cómo sabes que tienes un ídolo material en tu corazón? ¿Qué de ti en el servicio de esta iglesia? ¿Qué parte estás edificando? ¿Qué parte de este cuerpo estás dedicándote o entregando para edificar esta iglesia? Quizás ves a algunos hermanos haciendo todo en la iglesia y piensas que no tengo lugar aquí. Estoy seguro, hermanos, que hay lugar para todos. Estoy seguro que hay lugar para ti, para trabajar, para servir. Hay lugar para ti para amar, para cuidar a los necesitados. Hay cuidado, hay lugar para ti. Quizás tú dices, bueno, ya hay algunos que están predicando, yo solo quería predicar. Bueno, empiezas a limpiar el suelo. Empiezas a limpiar los baños. Y luego veremos si puedes venir a predicar. Empieces a servir, salgas de tu comodidad. Salga de tu comodismo, levántate del sofá y ven a ver la iglesia sufriendo aquí. No estamos aquí porque somos mejores. Estamos aquí porque queremos servir a este Dios tan grande. Y que tienes 10,000 razones para ser alabado. 10,000 razones para levantar mis manos y decir, Señor, tú lo mereces toda la gloria. Yo te necesito. Yo quiero servirte. Hermanos, yo no puedo hacer nada más de mi vida sino servir al Señor en su iglesia. Me gustaría, de verdad, a veces estar en mi casa y vivir para mí mismo. Me gustaría haber seguido mi carrera de jugador de fútbol. Quizás podría ser rico. Pero ¿qué ganaría? ¿Qué ganaría en mi vida? Mi vida, como dice el apóstol Pablo, es Cristo. Mi vida es Cristo y Pablo podía vivir cual sea la circunstancia. Sabía vivir en lo bueno y en lo malo, en la escasez y en la abundancia. ¿Por qué? Porque su prioridad era Cristo. Que tu prioridad, que mi prioridad sea Cristo. Que Cristo sea el todo para mí. Piensa en esto esta semana. Vamos a orar. Señor, perdónanos por nuestra flojera muchas veces de vivir para nosotros mismos y no ver la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, perdónanos por atesorar en este mundo las cosas de este mundo.
Somos llevados cada día, Señor, a pensar más en nosotros mismos, en nuestro mundo claustrofóbico, y no pensar en ti, y no pensar en tu gloria. Vivimos tiempos difíciles, Señor, donde el virus está devastando las naciones. Muchos amigos, familiares han muerto por causa de este virus. Y muchos de nosotros no sabemos lo que será mañana de nuestros trabajos, de nuestras carreras, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra casa. Pero una cosa sabemos: Cristo venció la muerte por nosotros. Y sabemos que Él regresará por nosotros. Y Señor, danos este corazón para alabarte, para conocerte, para adorarte. Despiértanos, oh Padre, para buscar tu reino encima de todas las cosas. Despiértanos, oh Señor, como has hecho con el pueblo de Israel en el tiempo de Ageo, de Esdras, de Nehemías. Y ayúdanos, oh Señor, a servir con un corazón humilde. Ayúdanos a buscarte, Señor, todo el tiempo, a conocerte. Ayúdanos, oh Señor, a llevar a nuestros hermanos a conocer tu gloria, a conocer tu poder, a deleitarnos en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay alegría, hay verdad, hay sabiduría, Señor. Danos el principio de la sabiduría, que es el temor a tu nombre. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y vivir para tu gloria. Señor, enséñanos a vivir, enséñanos a caminar, y que tú seas nuestra prioridad, que tú seas nuestro todo. Y no nos dejes, Señor, de vagarnos por caminos peligrosos, fuera de tu voluntad, fuera de tu amor, fuera de tus mandamientos. Ayúdanos a aprender como el pueblo de Israel ha aprendido. Danos arrepentimiento, Señor. Danos un corazón arrepentido de nuestras maldades. Señor, te rogamos hoy día, ayúdanos. Te rogamos por ayuda. Danos de tu gracia para servirte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.